En los años 80, durante el año 79-80, cuando está empezando esa década, el mundo estaba perfectamente acostumbrado a la Guerra Fría. Desde 1945 se había impuesto la Guerra Fría. Era un mundo totalmente unipolar. Y la visión era que el mundo era capitalista o comunista. No existía ninguna otra interpretación de la realidad. Las ideologías habían sustituido el conocimiento y el pensamiento porque la gente simplemente se suscribía en un club o en el otro y veía la vida de una manera o de la otra. Más allá de una interpretación económica, más allá de una interpretación política y de estos dos proyectos históricos, no había un horizonte mental, espiritual ni conceptual en esa época. O sea, el mundo se veía así, blanco o negro. Entonces la gente ya llevaba como 4 décadas ahí, pues ya la gente estaba acostumbrada a ver el mundo de esa manera y no se le había ocurrido que la historia tiene ires y venires, que es mucho más compleja, mucho más azarosa y mucho más incomprensible de lo que una visión como esa tenía. Entonces, cuando estalla la Revolución Islámica, nadie sabe eso con qué come. Eso, mejor dicho, ni idea. Y resulta que cuando ya la Guerra Fría entraba en decadencia, porque ya en los 80s el telón de acero empieza a rasgarse, ya se relaja la cosa, ya es como más, digamos, pierde esa belicosidad y esa beligerancia que llegó a tener en el bloqueo de Berlín del 48 o en la crisis de los misiles en Cuba en el 62, donde la inminencia de un peligro atómico se discernía como una espada de Damocles sobre el mundo entero. No, ya todo el mundo está acostumbrado a la Guerra Fría. Y la irrupción del Islam va a cambiar todo el panorama mundial de una manera que solo se puede ver ahora. En esa época, ninguna de las cosas que estaban pasando tenían interpretación ni podían ser comprendidas porque no se veía la historia de para atrás y porque no se podía ver fuera de estas dos interpretaciones. Entonces nadie sabía, y pasan todas las cosas al tiempo, porque triunfa la Revolución Islámica en Irán. Es cuando los rusos van a invadir Afganistán, los soviéticos, para aplastar de la manera más sangrienta y dolorosa un resurgimiento islámico en Afganistán. Es cuando están pasando un montón de cosas que la gente no imagina que están relacionadas unas con otras y que son parte. Es cuando se va a producir la invasión al Líbano dentro de la guerra civil, por parte de Israel, dentro de una guerra civil que ya llevaba un nivel de degradación altísimo. Es cuando empiezan, y después, inmediatamente, al poco tiempo, se da la guerra Irán-Irak, y se va a la crisis de los rehenes. Mejor dicho, hay un montón de cosas que están pasando en ese momento, que están todas conectadas entre sí, pero esas conexiones no son visibles y en ese momento no hay cómo interpretarlas ni hay cómo entenderlas, porque con el esquema de la Guerra Fría esto no tiene manera de interpretarse. Entonces vamos a empezar a organizar este rompecabezas ahora que tenemos una visión bastante más amplia de lo que es el Islam, porque en esa época no la teníamos, entonces no sabíamos cómo montar esta historia. Entonces resulta que triunfa la Revolución Islámica. Al triunfar la Revolución Islámica en Irán, resolvemos un problema del siglo X, del siglo IX, de llegar a la Shia, llegar al trono del Islam, la fracción de los chiitas. Entonces los chiitas se sentían traicionados porque el asesinato de Fátima y Ali y los 2 hijos, el asesinato de la familia directa del profeta, supone que desde el principio hubo una usurpación del verdadero trono del Islam, del mundo musulmán, porque ahí tenía que haber subido era la familia del profeta, y como la mataron, subieron fue los 5 califas. Entonces, de entrada, ellos se sienten víctimas de una traición histórica, y eso va a crear su imaginario, y el hecho de que siempre vayan a ser minorías, en donde quiera que hayan vivido, también los va a hacer, digamos, una fuerza en permanente rebelión. Y el hecho de que tomen la forma de la cultura persa les va a dar un soporte histórico muy fuerte, porque esa es una cultura poderosísima. Y cuando los árabes invadieron a los persas, llevando el Islam abaside en los tiempos del califato de Bagdad,
Los persas resintieron esa invasión de una manera profunda y en desacuerdo o en rebelión por esa invasión, asumieron la fe chiita y no la fe sunita, que era la que llevaban los abasides, porque los abasides eran los que venían de los 5 califas. Entonces, esa batalla en donde los árabes van a tomar a Persia, que es, la segunda parte de cuando los persas se tomaron a los árabes en la antigüedad. Esto, como en historias de 5.000 años, pues en juego largo hay desquite. Entonces, aquí los árabes son los que los invaden a ellos, a los persas, cuando los persas habían invadido a los árabes hacia 3.000 años antes de esto. Entonces, hay una batalla que se llama Qadasiyah. Esa batalla es la que va a determinar ese punto de fricción entre árabes y persas. Por eso decimos siempre que los árabes no son persas y que los persas no son árabes. Es que son muy diferentes, hablan lenguas distintas, tienen troncos distintos y tienen profundas y fuertes rivalidades históricas. Por eso no hay caso confundirlos. Entonces, los persas son elamitas, no son semitas, hablan farsí, vienen de las montañas y de las estepas de Irán, y los árabes son semitas, vienen del desierto, hablan árabe, son otro combo. Lo que pasa es que todo el mundo vive en la península del Medio Oriente, todo en la esquina del Medio Oriente, y son musulmanes, pero son distintos. Eso, mejor dicho, y cuando veamos la guerra Irán-Irak, vamos a ver cómo estas diferencias van a ser utilizadas como un pretexto militar para perseguir objetivos claros a nivel geográfico y a nivel político. Entonces, cuando surge la revolución islámica, el mundo no comprende eso, y simultáneamente también ha habido una revolución, un resurgir del Islam en Afganistán, que es el que los soviéticos están reprimiendo. Entonces, aquí nos vemos enfrentados a un fenómeno que no conocemos. Resulta que, desde el punto de vista de los pueblos de la península del mundo del Medio Oriente, de los pueblos islámicos, la modernidad para ellos nunca fue una fuerza integradora. La modernidad siempre se manifestó en unas pequeñas élites que se enriquecieron a costa de posiciones claramente occidentales, pero que no le dieron a su pueblo una prosperidad. O sea, no fueron prósperos con la modernidad porque ese billete no se repartió, quedó para las élites nomás. Entonces quedó una élite pro-occidental disociada por completo de un mundo islámico. Ahora, dentro del Islam existe la limosna legal, y la limosna legal es un sistema de repartición de los ingresos a través de las madrazas y a través de que les da educación y les da, lo que en Occidente fueron los estados benefactores. O sea, porque es que la modernidad es importante si todo el mundo come de ella. Si no come de ella, eso es un discurso. Entonces, si existe un estado benefactor como el que surgió en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, donde le daba seguridad social a la gente desde la cuna hasta la tumba, entonces todo bien, porque la cosa es concreta. Pero si la modernidad es un discurso y usted no come, pues no le sirve. Entonces, cuando llega el discurso, pero no los beneficios, no la integración social y económica que supuso la modernidad en las sociedades europeas, lo que está llegando es una cosa perfectamente ajena que a usted no lo beneficia. Más bien, el sistema de repartición de las madrazas y el sistema de la limosna legal del Islam sí tiende, a nivelar las cargas entre la extrema pobreza y la extrema riqueza, porque es que ese es uno de los pilares del Islam. Recuerde que el uno es que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, el otro es la peregrinación en la Meca alguna vez en la vida, el otro es el ayuno del Ramadán, el otro es la oración 5 veces diaria en dirección a la Meca, y el otro es la limosna legal. Esa limosna legal tiene una carga balanceadora entre la pobreza y la riqueza, y siempre ha existido desde que el Islam existe. Entonces, a ellos el discurso de la modernidad no les trae cosas que realmente los beneficien como poblaciones totales. Entonces, ellos se van a ver sometidos a muchos repartos por el colonialismo,
El colonialismo los ha privado del usufructo de sus recursos. El colonialismo los ha tratado con discriminación, los ha hecho sentir que no son modernos, que no son occidentales y que por lo tanto su cultura es menos válida que la occidental. Ese tratamiento discriminatorio con respecto a la cultura del Islam ha herido mucho la sensibilidad histórica de estos pueblos, porque eso es como enseñarle a su mamá a ser hijos: esta gente fue grande, y esta gente se inventó el álgebra, y esta gente se inventó la química, y esta gente se inventó la cámara oscura y la lente y un montón de cosas. Entonces resienten respecto de su glorioso pasado el ser tratados como ciudadanos de segunda en sus propios países por los repartos europeos. Eso les ha parecido muy mal visto. Entonces, frente a esa, digamos, porque el colonialismo no solamente depriva a un pueblo de la utilización y el aprovechamiento de sus propios recursos, sino que además lo discrimina y lo trata con poco respeto allí donde ese pueblo ha nacido. Por eso los conflictos poscoloniales son sumamente amargos, porque añaden a la pobreza y a la desigualdad una carga de discriminación que genera mucho odio, y esto sí pasa por donde quiera que el colonialismo ha pasado. Entonces eso desde el sudeste asiático hasta el África, en todas partes se resiente la actitud colonial. Ese rechazo se expresa de dos maneras: a través de los proyectos de nacionalismo panárabe y de los proyectos de militares que han subido al poder y que han intentado cambiar la correlación de fuerzas con Occidente a través de las independencias, a través de los proyectos de Nasser, a través del partido Baas, a partir de los proyectos sirios. Esa es una manera. Esos proyectos son laicos, porque aceptan la modernidad, pero tratan de hacerla en beneficio para su pueblo, y no son democráticos, son regímenes de partido único y son regímenes militares. Eso, digamos, es el esquema, pero ellos lo que querían era el progreso para su pueblo. Esos proyectos no tienen un sustento económico, y esa va a ser su falla. Al no tener un sustento económico, al no ser viables económicamente, porque fracasaron esos intentos y además tuvieron un montón de problemas, porque al perder, por ejemplo, las guerras con Israel y sobre todo los territorios que se perdieron durante la guerra de los 6 días, eso genera una sensación de fracaso histórico sobre los proyectos panárabes. Y los proyectos panárabes no pueden resolver, no alcanzan a resolver el problema de la distribución de los ingresos, sino en las sociedades donde logran nacionalizar el petróleo, que es, por ejemplo, ahí sí más o menos logran resolver las cosas. Pero entonces una tendencia está dada por estos proyectos nacionalistas, que son muy importantes en el imaginario árabe. Tanto los proyectos nacionalistas como los proyectos islámicos religiosos reivindican la civilización de sus pueblos frente al colonialismo. Lo que pasa es que unos son laicos, que es el caso de los proyectos nacionalistas, y los otros son religiosos. Pero son las dos formas de reaccionar ante la humillación y la depredación que el colonialismo ha hecho de estos pueblos a lo largo de los siglos, desde la época en que los turcos los invadieron hasta todos los repartos europeos que se han hecho sobre la región. Son las dos formas en que esta gente reacciona frente a un hecho que considera humillante. Entonces, primero se ensayan todos los proyectos nacionalistas, en algunas sociedades van a triunfar, en otras no, pero sobre todo económicamente empiezan a tener muchos líos. Esos proyectos están enmarcados dentro de la Guerra Fría, y la Guerra Fría presiona que se hagan del lado de Estados Unidos o del lado de la Unión Soviética, y durante toda la década de los 50s y 60s oscilan entre la bipolaridad de la Guerra Fría. Entonces, muchos de ellos se van a alinear con la Unión Soviética. Entonces, como es el caso de Siria, como va a ser el caso, de muchos de esos pueblos que son prosoviéticos, otros son pro-norteamericanos. En el Islam la cosa es diferente, y sobre todo en Irán la cosa es diferente, porque resulta que el Islam